Start. Bueno, entonces, ya que tienes el algoritmo, dentro del algoritmo, cada una de las variables, por cada variable, que en este caso solo tenemos una, se construye o es necesario tener un flip-flop para almacenar esa variable. Entonces, tengo acá mi flip-flop tipo D, de EQ, y siempre se pide que tenga enable y que tenga reset, que es el flip-flop más estándar que hay. Una vez que tengo el flip-flop, necesito ver qué valores puedo asignarle a el flip-flop, o todos los cambios que recibe, o todos los posibles valores que es capaz de recibir la señal o la variable, mejor dicho la variable, dentro del algoritmo. En este caso solamente recibe dos valores, recibe los valores de o 1 o recibe el valor de el incremento de la propia cuenta. Entonces, como recibe dos valores distintos, yo podría diseñar el flip-flop que lo recibe mediante un multiplexor, que sería el caso donde yo a la variable le pongo acá un multiplexor y el multiplexor lo conecto a la entrada de mi flip-flop. ¿Cuáles son los valores o cuáles son las entradas que necesita el multiplexor? Pues todos los posibles valores que va a recibir esa señal, o ese flip-flop. Ahora, la salida la conecto a todas las operaciones, no importa en dónde estén dentro de mi código, a todas las operaciones que yo hago con la variable dentro del algoritmo. Y en este caso solamente hago una operación. Entonces tomo la salida y la operación que hago con la variable y es ponerla en una lógica que es +1. Entonces ya tengo aquí en este punto esta parte que es ahí asignarle i+1, e i+1 siempre está acá a la salida de mi incrementador, y esa salida del incrementador va a entrar al flip-flop, o sea, a través del multiplexor que está aquí. La otra entrada posible para mi variable, entonces a este ya sé que le voy a llamar como el flip-flop i o FFI como componente, y la otra entrada que necesita es un valor constante de, en palabra, 1. El ancho de bus de este, n, tiene que ser el mismo ancho de bus que este, y tiene que ser el mismo ancho de bus que este, y forzosamente el mismo ancho de bus que este. La salida el acarreo de salida del incrementador lo estoy tirando a la basura porque estoy suponiendo que no me sirve de nada ahorita. Así como está diseñada, entonces la señal de reset no la estoy ocupando, y por lo tanto la voy a mandar a 0 para que no me interfiera con el diseño. Y lo que necesito, o las señales de control que me hacen falta para este bosquejo, es justamente la señal que corresponde en este diagrama a cuando selecciono este o este valor que está colocando acá. Entonces la señal que está aquí se llama S dentro del multiplexor, le voy a llamar SI para decir que es el selector de variable de ingreso a mi sistema. Y conviene que toda la lógica sea lógica lo menos demandante de energía, y entonces dentro de mi algoritmo analizo cuántas veces asigno esta variable. Dentro de mi algoritmo solo lo hago una vez, en comparación con esta cuenta que lo hago muchas veces, porque voy a estar contando y contando y contando y contando hasta que deje de pasar esto, hasta que la cuenta se supere. Entonces, en concepto de energía, me conviene que esta sea la entrada 0, la que recibe la cuenta, y que esta sea la entrada 1, porque solo se ejecuta una vez. Entonces SI, que es la señal que me importa, solo va a estar en alto un segmento del código y el resto va a estar en bajo. La salida, el valor de i, o esta variable que está acá, la condicional, esta depende del funcionamiento de la máquina.
Por lo tanto, la propia salida, que es el estado actual, o sea, esta, necesito pasarla por un elemento de lógica combinatoria que me diga cuándo la cuenta ha superado ese valor. Entonces, puedo ponerlo acá mismo como un comparador donde una de las entradas es la entrada A es el valor de la variable I y la entrada B es una cuenta fija a donde yo quiero que llegue ese valor, CNT. Y lo que me está preguntando es, mientras I sea menor a CNT, entonces, si lo que hace es A menor que B, esta es la señal de salida que me interesa como la señal de cuenta o la señal de sobreflujo o de overflow o de que ya termine de hacer la operación. En cuanto eso cambie, este 0, entonces la máquina irá a la señal de emite y luego irá a la señal de inicio. Entonces formalmente mi unidad de datos ya la terminé, o el primer bosquejo de mi unidad de datos, que es esta, que está acá. Esta es toda mi unidad de datos. Y la unidad de datos necesita de las señales de control para poder hacer su funcionamiento y saca las señales que van a dar a la unidad de control para regular el fluir del algoritmo que tengo acá. Entonces, ya que tengo estas señales acá, puedo empezar a construir a partir del diagrama de flujo cuáles son los valores de las señales de control o de estas señales que están acá para hacer que la máquina funcione como quiero que funcione en el algoritmo. Entonces, la señal SI que puse acá es una señal de entrada que me va a indicar cuándo hacer qué cosas. Y la señal de enable es otra señal de entrada que también voy a colocar hasta la salida, bueno, hasta la entrada, precisamente. Esta es SI, esta es enable I, y ahorita le estoy ocupando reset. Y la salida, ahorita es esta, que le llamo CNT. Estas dos entradas vienen de la unidad de control, y esta salida va a la unidad de control. Entonces, mientras este estado, voy a ejecutar lo que hace este estado, y este estado dice que no haga absolutamente nada. Y no hacer nada dentro de esta unidad de datos significa que todos los flip-flops, todos, absolutamente todos, están en un estado de no cargar. Y el estado de no cargar es, el único que tengo ahorita es enable y está en bajo. La señal SI realmente no importa el qué valor está porque no va a estar haciendo nada, pero por comodidad la dejo en bajo. Y esta, o esto mismo pasa acá, que es enable I, lo pongo en bajo, SI lo pongo en bajo, para que no gaste energía de más o sin razón. Y ahora viene la parte importante. Esta asignación que estoy haciendo con el diseño que implementé ahorita de unidad de datos significa que al flip-flop, cuando termine el estado, y esto es sumamente importante, cuando termine el estado que está pasando, al finalizar el estado, debo tener el valor de 1 cargado en la variable I. Significa que SI la voy a colocar en 1 y el valor de enable I lo voy a colocar en 1, porque está diciendo que va a activar el flip-flop y lo va a activar con el valor SI. Y repito lo de tiene que estar al final, porque hasta el final del estado debo ser capaz de haber hecho estas cosas, como sucede en programación. En el cuadrito hago todo para terminar con un valor, y al finalizar el valor, al finalizar el estado, ya tengo el valor que quiero cargar en esas variables. Lo mismo pasa acá.
Solo que en el siguiente estado que está acá dice, ahora lo que tienes que hacer es cargar todas las asignaciones, y ese es un buen tip o una buena estrategia. Si yo estoy haciendo una asignación de una variable en un estado, por default, entonces el flip-flop que se encarga de almacenarlo va a estar en 1. Y contrario a lo que pasó en el estado anterior, ahora SI va a estar en 0. Entonces la lógica de salida de mi sistema va a decirme, mientras estás en el estado de reset, SI va a ser 1, enable I va a ser 1, cuando estás en el estado contar, enable I va a ser 1, SI va a ser 0, y cuando termines de hacer la cuenta, vas a cambiar ahora otra vez a pausar los flip-flops, cambiar el valor de selección y estar contando y regresar, al estado inicial. Entonces, estas instrucciones que eran, esto que era I asignarle 1, se traduce en las líneas de control en asignarle esos valores a las propias señales que están organizadas acá. De esa manera, el estado, al finalizar el estado, se tendrá el valor que quiero que se ejecute en ese propio estado. Ahora, esta parte de acá, lo único que hace es esperar a que el reset esté funcionando, y cuando se desencadene el botonazo, empiezo con estas cuentas. Entonces, voy a tratar de hacer un dibujito aquí pequeño de cómo sucedería esas cosas. El estado actual es una variable, el estado siguiente es otra variable, el botón es una variable, y estas son todas las variables que están ingresando. Me falta la variable de cuenta, o esta que está acá, me faltó decir que este elemento que está acá, que dice que la cuenta sea menor que I, se reemplaza por la señal de CNT que está dada por la propia unidad de datos. Entonces esta señal reingresa, y con eso ya puedo hacer el cambio. Y CNT, que está acá, es una señal que lo que me interesa es saber si está en 1 o en 0. Entonces ya terminé con todas mis unidades que están ahí. Ahora voy a tener que hacer un cuadrito de estos, y ahora hasta arriba de todos, déjame borrar esta parte de acá, hasta arriba de todos el CLK, que es la señal más importante de todas las señales que están abajo, porque todas se rigen por esta señal que está acá. Y ya, creo que sí. Entonces, mi CLK es una señal periódica cuadrada, y lo que me importa son estos que están acá, los flancos de reloj del sistema. Con eso ya sé que, si me raya, que el estado actual puede cambiar acá. No significa que cambie, sino que es posible el cambio del sistema ahí. Sí. Y lo que debe pasar es que antes de llegar al flanco de reloj, las señales deben estar en el valor adecuado para seguir con el flujo de la programación. Si no es así, entonces necesito ajustar los tiempos, que significará ajustar el orden de los estados para lograr hacer eso. El algoritmo no puede cambiar porque necesito ese orden, pero lo que sí puedo hacer es a lo mejor adelantar alguna operación que no requiera estar en alguna posición, para que pueda seguir con el flujo del algoritmo. Entonces, al igual que el estado actual, el estado siguiente, en principio, también cambia con el flujo del reloj. Porque todo lo estoy volviendo síncrono. Ahorita.
De las señales que vienen de afuera, la única señal que es externa realmente a toda mi máquina, o sea, la conexión de este diagrama con esta unidad, es el botón. Entonces, el botón, para hacerlo sencillo ahorita, lo voy a colocar aquí en 0 y voy a dar un botonazo hasta acá, luego por acá cambia y entonces el resto ya no me importa, porque el resto de los botonazos que pasen ya habré cambiado de inicio a reset y entonces ya estaré esperando a la señal de cuenta para poder hacer las cosas. Y ahorita cuenta, o este señal de cuenta lo voy a dejar en un valor muy bajito, por ejemplo 2, para poder hacer el diagrama que estoy pensando hacer ahorita. Entonces, el estado inicial de la máquina es el estado de inicio, o el estado actual va a ser... Pero en teoría, bueno, Te estás cortando mucho esto. perdiendo, pero Te cortaste mucho, Cristóbal. No sé si ya estés ahí o no estés. espera. Si quieres por el chat. Hola, ¿me escuchas? Te escucho medio Ahora, cortado, pero te escucho. ¿me escuchas? Cortado. Lo que iba a preguntar es de que el No te escucho para nada. Creo que se me fue a mí la red. ¿Ya me escucho bien? No, todavía no. Creo que sí. Ok. A ver, habla más fuerte. Bueno, Ajá. lo que estaba preguntando es de que en teoría, así no se vería bien la señal de botón, ¿no? Porque estamos haciendo un algoritmo para quitarle el rebote, no Ajá. se vería como que con varios subidas y bajadas. Sí, pero el botón que estamos pensando es un botón humano, o sea, que lo activa un humano. Entonces, Ok, formalmente el reloj de esta máquina es mucho más rápido que aún mi pulso y los errores que puede generar el botón. Entonces, ok, si como bien dices, el botón sube y baja, pero no creo que suba y baje más rápido que lo que pasaría en un ciclo de reloj, ok, ¿sale? Qué es lo que no vale. puede pasar? Por ejemplo, en el caso del botón, como dices, si yo aprieto el botón, que es lo de hacer esto, prendo y apago, prendo y apago, prendo y apago, Ujú, la máquina, por ejemplo, que sea una máquina que cuente botonazos, o sea, una máquina que cuente cuántas veces alguien está apretando el botón, para ujú, contar, por ejemplo, personas que están ingresando a un centro comercial, una máquina ujú. digital. Entonces, si dejo así nada más el botón, la propia máquina que cuenta o el propio incrementador es incluso más rápido que el humano. Y entonces cuando apriete el botón con una sola vez, va a contar 5 6 7 8 10 personas que ingresaron con un solo botonazo y no es cierto. Sí, Lo que quiero es depurar eso, porque quiero que sí, por se supuesto. ajuste a esto. Por eso, aunque a nivel de máquina el botón sea muy largo, sí me interfiere porque la máquina va a responder todavía más rápido que el propio humano.
Entonces, siendo así, si este fuera el botón, por ejemplo, aquí cuento 1, aquí cuento 2 con un solo botonazo. Y no es cierto. Solamente es un botonazo, que es este. Finalmente el botón va a quedar hasta arriba, ¿no? Sí. Pero... Y es una depuración muy burda todavía de lo que estoy diciendo, porque puedo modelar otro botonazo de otra forma, ¿no? Sí. Pero bueno, al inicio entonces la máquina está en ese estado de inicio, que está aquí. Este es el estado inicial, empieza aquí la máquina, y mientras el botón está en 0, el estado siguiente va a ser inicio. Porque va a decir, no es leído el botón, entonces el estado siguiente es inicio. Ese estado, el estado siguiente, permanece en el siguiente ciclo de reloj y ese va a estar acá, inicio. El estado siguiente, al principio era inicio, que era este punto, pero cuando el botón se activa, el estado siguiente cambia a reset. Y ese estado siguiente de reset es el que permanece y es el que estuvo cuando sucedió el siguiente flanco de reloj. Y entonces reset pasa a ser el estado actual, que está acá. Y una vez que estoy en reset, el estado siguiente ya no depende de las variables de entrada de la máquina. Ya va a ser siempre el mismo. Entonces el estado siguiente es cont, acá, que es contar. Y el estado, y ahora sí dependo de las condiciones para poder calcular el estado siguiente de la máquina. Cont va a pasar hasta acá. Pero el estado siguiente, y eso es lo que vamos a ver ahorita, el estado siguiente de cont dependerá de las condiciones de esta máquina que está acá. Entonces, yéndome otra vez hasta el inicio. Estoy en inicio y el flip-flop o la señal S y la señal enable Y están en bajo. Por lo tanto, este flip-flop, sea lo que tenga, va a permanecer en ese valor. Porque no va a pasar absolutamente nada. No hay condiciones para que el flip-flop actualice su valor o su señal. No podemos hacer absolutamente nada. Ahora, esta señal de cont también es desconocida porque no sé cuánto vale ahorita al inicio de la máquina, no sé cuánto vale el valor de i. Y no sé si tiene un valor de i que supera el valor de 2 y por lo tanto la señal de cont está en sobreflujo. No lo sé y realmente ahorita no me importa porque estoy en este segmento de la máquina. Entonces, cuando llegue hasta acá, si al llegar a este punto la señal de cont sigue en un estado desconocido, el algoritmo o la interconexión de señales está mal, porque no puedo llegar a este punto sin saber cuánto es lo que vale cont, sin tenerle un valor fijo que sea 0 o 1, porque son los únicos valores que tiene. Entonces, en el estado de inicio está acá, no pasa nada, este cont sigue estando desconocido porque sigo estando acá, pero en cuanto la señal de reset se activa, entonces lo que va a pasar es que esta señal SI se convierte en 1, esta señal de enable se convierte en 1 y la señal de cont sigue estando en un estado desconocido para todo esto. ¿Por qué? Porque el flip-flop es un flip-flop síncrono. Y en el flip-flop síncrono suceden los cambios hasta que viene el flanco de reloj, que es este. En este estado de reset, las señales se ponen en las posiciones adecuadas, pero suceden un instante de tiempo después de lo que sucedió en este flanco. Entonces, lo que puse aquí fue SI en 1, enable en 1, y cuando venga el siguiente flanco de reloj, actualizará su valor, pero hasta el siguiente flanco de reloj, al final, como lo decía hace rato en la explicación, al finalizar el estado, la variable tendrá el valor que yo quiero que tenga, que es este. Entonces, al finalizar el estado, ahí se le asigna 1 y ahora sí la señal CNT va a estar activa y va a estar con un valor de 1 porque va a estar menor, este valor es menor a 2 y entonces va a estar acá. En el estado cont,
lo que va a pasar es que enable va a estar en 1, S va a estar en 0, y al finalizar el estado, ahí se le va a cargar el valor de lo que está colocado acá, que va a ser el valor actual es 1, más 1 es 2, pero al finalizar el estado la variable i va a tener el valor de 2. Entonces la señal CNT está aquí, y la señal o el estado siguiente, dado que la función, que la variable CNT es 1, el estado siguiente es otra vez cont. Entonces, y ese va a permanecer todo el valor, porque la variable i, que está acá, todo el estado, durante todo este estado, va a tener el valor de 1. Y el estado siguiente va a ser cont, entonces va a llegar aquí cont. ¿De acuerdo? Entonces, al finalizar este estado que está acá, ahora i se va a cargar con 2. El enable va a estar activo, el S va a estar en bajo, y entonces i menor que un 2 hace que todavía permanezca esto aquí. Se va a cargar, y entonces durante toda esta señal o este valor que está acá va a hacer que el estado siguiente sea otra vez cont. Se va a cargar con 2 y la siguiente iteración se va a cargar con 3. Entonces con 3, o el valor de aquí tenía 1, aquí tenía 2, aquí va a tener 3, está aquí, y el estado, este va a ser cont porque es el estado actual, y en 3 entonces el estado siguiente ahora sí es emite, y va a ir y va a cambiar de estado hasta el siguiente estado, ¿sí? Pero es hasta el final del estado cuando cambia a emite, hasta que llega al siguiente estado, y entonces de emite ahora sí saca el valor. Ahora, el estado emite, lo que quiero que haga el estado de emite es que genere una señal que sea, voy a tomar este cuadrito, así, para que la máquina que recibe los botones lea este en 1 y entonces haga el incremento de la cuenta que está buscando hacer. Déjame voy a hacer un diagrama un poco más grande de estas señales, porque es importante tener todos los valores. Sí, claro. Voy a tener que borrar todo, porque si no, no va a caber mi diagrama de tiempos, que es la parte importante que necesito acá. Me faltó ahí la variable i para poder estar viendo cómo va cambiando en función del tiempo y qué es lo que tiene, cómo eso va actualizando las señales de salida de cada uno de los elementos de lógica combinatoria que tengo ahí. Espero que no te moleste que tu voz esté en YouTube, porque tu voz sí va a estar en YouTube. Sí, lo sé, no me preocupa. Bueno. Mejor para mí seré famoso. Así es. Entonces, con ese diagrama en el papel, ahora sí, necesito poner mi señal CLK. Mi señal CLK va así. Y esta es la más importante de todas, porque esta señal es la que dice en dónde pueden haber cambios de los flip-flops, o de las señales que son síncronas de todo mi dibujo.
La siguiente que necesito es la señal de estado actual. Y por como hice el estado actual, todos los estados actuales son síncronos. Todos los estados actuales son síncronos y así es como deben ser. Por lo tanto, la forma en la cual esos estados pueden cambiar siempre son así. Y no hay de otra, a menos que alguien coloque un reset a medio funcionamiento de la máquina. Porque es la única señal asíncrona que permite sacar de su funcionamiento normal a una máquina. La señal de estado siguiente formalmente es una señal asíncrona, porque ante algún cambio de las variables de entrada o de salida, de las variables de entrada, control, o de la salida de control de estatus hacia la máquina, puede generar cambios en la máquina. Entonces, esa sí puede ser asíncrona, pero particularmente esta debería seguir también a la propia señal de estado actual, o los cambios mayores deben suceder acá, en el estado actual, o como cambia el estado actual. Entonces, así está. De mi señal, de mi lógica de estado siguiente, perdón, de mi unidad de control, salen las señales SI, que es la señal del selector, SI, sale la señal Enable y creo que ya son todas las señales que salen de mi lógica de mi unidad de control, que van hacia la unidad de datos. La otra señal que va a sacar mi unidad de control es la señal de emite, que hasta el final de la cuenta debe activarse en 1 y terminar. Entonces, la señal de emite la pongo acá. Esa, lo que yo espero es que estén bajo todo el tiempo y hasta el final va a salir un pulsito. Todo esto para un simple pulsito, pero un pulsito bien dado, no como sea. Dentro de estas son todas las señales de mi unidad de control. Mi unidad de datos recibe estas dos señales y además tiene un flip-flop que almacena el valor de I. Ese flip-flop que almacena el valor de I debe cambiar al igual que el estado actual, solamente en estos valores que están acá. Y la señal que retroalimenta la unidad de control es la señal de overflow o de sobreflujo que tenía hace rato. Entonces, la señal OF. Y esa señal OF sucede cuando el valor de la cuenta que está en I supera al valor que tenía I, que es 2, ¿no? Entonces, ahora esta lo coloco acá. Y mi tabla de transición de datos, de estados, es inicio, de inicio retroalimenta, de inicio pasa a reset, de reset pasa a cuenta, y de cuenta puede regresar acá, o puede ir al estado de emite, y del estado de emite voy para acá. Y esta es con la señal BTN, y esta es con la señal con BTN en bajo, esta es con BTN, y esta va a ser con OF o overflow. Mientras esté en overflow, este va a estar aquí, 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 y si no va a pasar para el otro estado. Las que no tienen, que son esta y esta, significa que son estados siguientes que no dependen de las señales de entrada. Entonces ya sé que sí o sí voy a cambiar para allá.
La señal de reset me va a llevar a ese estado de inicio. Entonces, no puse el reset, pero supongamos que puse el reset al inicio, y entonces el primer estado actual es este es inicio. Y me faltó una señal muy importante, que es la señal de botón acá. Entonces, lo voy a tener que poner aquí. Voy a poner aquí abajito la señal de botón BTN. Y la señal de BTN es una señal asíncrona completamente a todo esto, entonces puede suceder en cualquier momento esa señal de botón. Y para hacerlo, lo voy a poner acá, así, y voy a permanecer en alto al final de todo, porque es lo que estoy simulando lo que sucede en un botonazo. Entonces, aquí me faltó. Es lo que faltaba acá. Ahí está. Entonces, mientras botón está en bajo, o si estoy en el estado actual, que es inicio, y el botón, que es la señal que depende, está en bajo, el estado siguiente va a ser otra vez inicio. Entonces, voy a estar acá, inicio. Ahí está. Sucede el flanco de reloj. Con el flanco de reloj, los flip-flops se actualizan. Aquí el valor de I es un valor desconocido, unknown, y como es un valor desconocido, no sé qué es lo que está a su entrada, y por lo tanto lo que va a pasar es que el estado siguiente va a seguir siendo desconocido, porque no estoy haciendo nada a la señal de enable. De hecho, enable, la señal de enable está en bajo, la señal de enable está en bajo, la señal de SI está en bajo, y con el estado actual, esto no lo había dibujado, con el estado actual yo conozco los valores de esta y de esta, porque emite está también en bajo. Y la señal de overflow no sé en qué estado está, porque pues no sé cuánto vale I, básicamente. Entonces, el estado siguiente pasa a ser el estado actual, o sea, este pasa para acá, inicio, y con el estado de inicio, otra vez este está en bajo, este está en bajo, y este estará en bajo, por lo menos todo este ciclo de reloj que está aquí. Ahora, cuando viene el cambio de la señal de botón, que es este punto, eso genera un cambio en el estado siguiente. Al principio del flanco de reloj estaba en inicio, pero cuando sucede el cambio de botón, entonces el estado siguiente se convierte en reset. Voy a poner nada más R. Y como ese valor permaneció hasta el flanco, este último valor es el que llega acá, que es reset. Con reset, con el estado de reset, después del flanco de reloj, después, porque eso es lo que pasa con la máquina, se actualiza el estado, la lógica de salida obedece al cambio de estado y actualiza sus salidas. Y estas tres señales que están acá son responsabilidad de la lógica de salida. Entonces, como la lógica de salida se cambia después de que cambia después de esto, y lo voy a poner así como explícito, después de esta señal de SI cambia 1 y esta señal de enable I cambia 1. Pero sucedió después del flanco, por lo tanto, estos valores o las variables que se afectan, los flip-flops que se afectan por estos cambios de acá, no ven reflejado nada, sino hasta el siguiente estado, al siguiente flanco de reloj. Por eso, este está desconocido, y por eso este está desconocido durante el reset que estoy colocando acá. Y entonces este sigue siendo desconocido. Si este es desconocido, este será desconocido. La señal de emite es una señal que depende de la lógica del estado siguiente, y por lo tanto pasa acá. Cuando viene el cambio de reloj, que estamos en esta línea, entonces ahora sí, mi variable I se le asigna el valor de 1, porque eso es lo que dice que haga la máquina. Asígnale, el selector va a estar en 1, que era el selector de asignarle un valor directo,
El enable también está activo, por lo tanto lo que vas a cargar en I es el valor que está seleccionado por el multiplexor. Y en el multiplexor hay un 1. Entonces, el estado siguiente durante este ciclo de reloj va a ser 1 dentro de mi flip-flop, que está ahí. La lógica de estado siguiente, volviendo a este punto, yo estoy en reset y ya sé que invariablemente, pase lo que pase, el siguiente estado va a ser cont. Entonces, este es cont pasa acá, cont pasa acá, y cuando se actualiza este valor, entonces el valor de SI instantes después baja, se mantiene en 0 y este se mantiene en 1. La señal de emite sigue estando en 0 porque la señal de emite la voy a generar hasta que llegue al estado que se llama emite. Ahora, con este valor de 1, la señal de overflow ya tiene valores y ahorita la señal de overflow vale 1 de acuerdo a lo que habíamos puesto en el data path o la unidad de datos que tenía ahí. Entonces vale 1. Ya que vale 1, cuando se actualiza, entonces dice cont depende de la señal overflow es 1, entonces la señal de overflow va a decir que el estado siguiente va a ser otra vez cont pasa para acá, con cont que está ahí, entonces este permanece en ese estado, este permanece en ese estado, este sigue siendo 0, de hecho va a ser 0 durante un buen tiempo, y con esos valores la señal de estado siguiente de I ya está precargada con el valor de 2. Eso sí es lo que sucede, porque cuando yo le pongo a 1, ahí el valor de 1, cuando asigno el valor en el flip-flop, toda la lógica combinatoria se activa por ese cambio. Pero el estado siguiente puede estar ahí divagando y no va a pasar nada hasta que yo no le diga que eso se convierta en estado actual. Entonces, con estas señales que están acá, con este punto, S está en 0, significa que ahí le voy a cargar el valor de I más 1, que ya tengo previamente almacenado, bueno, calculado, listo para pasar a ser el valor de la variable I que está acá. Entonces, ahorita se va a valer con 2 y con 2 sigue valiendo esta señal en 1, como está ahí. Entonces, el estado siguiente es cont. Si esta señal es 0 y no va a haber cambios de esta señal hasta acá, sigue siendo el estado siguiente cont que llega acá. Con un cont ahí, entonces, esta sigue para acá, esta sigue para acá. Ya tengo el valor de la cuenta que es 3, que está ahí. Esta señal de overflow en ese momento baja, se queda acá en 0 y el estado siguiente de esta máquina va a ser el estado de emite. Sí, va a ser el estado de emite y entonces cuando sucede este cambio, estos valores que están acá, y fíjate en el valor de la cuenta, el valor de la cuenta no va a parar en 3, el valor de la cuenta va a parar hasta 4, porque esta señal que está acá me está diciendo que el flip-flop debe actualizarse y debe tener el valor que ya está previamente almacenado o previamente calculado, no almacenado, es la palabra adecuada, previamente calculado en la lógica combinatoria, y ese valor se va a cargar a pesar de que el algoritmo, o humanamente diríamos, debería de haberse detenido acá en 3. Pero como todo sucede al estado siguiente, entonces esta instrucción se ejecuta, se cargó el valor de 1, de 2, de 3 y de 4, y el estado siguiente aquí es emite, y con emite acá
esta variable, ¿dónde está? Perdón, es esta ya no es 0, sino es 1, queda acá, y en emite, que estoy acá, el estado siguiente va a ser inicio pasa para acá, y este baja, se mantiene en 0. Está ahí. Con emite, SI permanece en bajo, enable permanece en bajo, y en inicio otra vez. Y entonces el valor de I va a ser 4 otra vez, 4 otra vez, hasta que venga el siguiente botonazo que está ahí. De hecho, este inicio, no, así como está, este va a ser, así como está este, va a ser reset. Y va a ser reset acá. Así como está mi diagrama. Y el overflow va a estar en 0 todo este tiempo que está acá. ¿Sí? Entonces, tengo aquí un pequeño problema, algorítmicamente hablando, porque algorítmicamente hablando, el valor de I, que está acá, no debió llegar nunca a 4. Se fue un estado más, porque debió haber terminado en 3. En este momento, en el valor de 3, la señal I ya es más grande que mi comparación. Sin embargo, me fui a un estado más, que es este, y debió haber permanecido en 3, 3, 3, 3 todo el tiempo, porque eso es como debía pasar. Y ese cambio, o ese pequeño error, sucede porque, como tenía mi diagrama, el estado de cuenta, que era, ahí le asigno I más 1, estaba colocado inmediatamente antes de la variable donde hago esta evaluación. Las variables se actualizan, los estados, o sea, las variables se actualizan al final del estado, y las condicionales no son estados. Las condicionales son multiplexores que me dicen hacia dónde voy, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de la variable. Entonces, yo no debo evaluar una variable o que el camino de cambio del algoritmo dependa de una variable que está siendo actualizada en el estado inmediato anterior de este diagrama, de esta condicional que está acá. Por eso llegué hasta 4. Porque evaluó con 3, dijo ok, ya te puede salir, pero cuando viene el siguiente flanco de reloj, la máquina permanecía en el estado de actualizar el valor de I y se fue. Y entonces vino este siguiente cambio para acá. Por eso no puedo hacer esto que está acá. El algoritmo que vea al inicio estaba también un poquito mal, porque la señal de reset, que es esta, estaba ocupada, o la asignación de reset estaba hecha por un sistema que no era tan indispensable, porque yo podría haber utilizado la señal de reset del propio flip-flop para hacer que el estado de reset sea dado por una condicional que podría haber estado desde el inicio. Reset en 1 no va a afectar el funcionamiento de mi algoritmo. Reset en 1 lo puedo hacer desde el inicio, entonces puedo mandar al inicio reset a 1 y dejarla en 1 esa señal, y entonces seguir con mi estado. Se me va a acabar la pila. Claro. Entonces, por eso este proceso de diseño de máquinas se vuelve un proceso iterativo de proponer una solución, una unidad de datos, evaluarla y ver si puedo hacerle ajustes a esa propia unidad de datos. Ahorita entonces la señal de SI, que es la señal que controla el multiplexor, está de sobra, porque con los dos estados que yo quería para asignarle ahí un valor, que era ese, y acá, antes, perdón, esta flechita no va así, sino va al revés, de mi algoritmo, ahí le asignaba 1 para acá. Esta
esta asignación la puedo suplir por un reset i. Y esta asignación, como el reset i ya lo que va a hacer es asignarle ahí el valor de 1, el data pad o la unidad de datos no necesita ese multiplexor y simplemente la retroalimentación del incrementador. Entonces este estado se convierte en enable i, porque reset i además es una señal asíncrona. Entonces en cuanto esté reset i en 1, voy a tener ya listo el flip-flop. Estos valores que están acá están previamente calculados por la unidad combinatoria, la unidad combinacional, y después de eso ya puedo hacer la actualización y entonces se convierte en un diagrama un poco más sencillo que lo que tenía ahí. Entonces voy a redibujar mi algoritmo y redibujar mi unidad de datos. Sí. Entonces mi algoritmo está aquí. Lo que quiero que haga acá, lo voy a poner, lo que quiero que haga aquí es nada. Entonces este es el estado de inicio. Pero ese estado de nada lo puedo aprovechar para inicializar entonces las variables, y por lo tanto voy a poner aquí la señal reset i. Y voy a ocupar esta nomenclatura. Solamente voy a poner, porque las señales de control en realidad son señales que son booleanas, o son 0 o valen 1. Entonces, y las únicas que me importan son actualizar los valores de las señales que se van a 1. Por lo tanto, en los cuadritos voy a poner los valores de las señales que se activan en ese estado. El botón no hay problema porque el botón es asíncrono, y de hecho el botón no puede hacer nada porque depende de la unidad externa humana que va a hacer esto. Entonces este está en 1. Y ahora viene la parte aquí que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer aquí es el estado de incrementa, porque el estado de inicializar la variable i ya lo estoy obviando al hacer esta señal. Y en el estado de incrementa significa que enable lo debo poner en alto. Si ya incrementé, de acuerdo a lo que estoy haciendo, Sí. lo que seguiría sería comparar el valor del estado, o sea, seguiría la condicional. Pero lo que dijimos hace rato, el por qué paso de 3 a 4, sucedió porque no tuve un estado que permitiera que las variables estuvieran en el valor adecuado previas a su evaluación. Entonces, antes de evaluar con esta contabilidad, lo que tengo que poner aquí es un estado donde lo que haga es dejar pasar el tiempo, o sea, no voy a hacer nada, solo para hacer que la variable i tome su valor, la lógica combinatoria que me dice cuál es el camino siguiente se active, porque debo dejar pasar un estado, aunque sea rápida. No puedo hacer que esta máquina tenga un flip-flop distinto del resto de la unidad de datos. Entonces, lo que hago es dejar pasar un estado de no hacer nada, y después de ese estado de no hacer nada, ahora sí viene la condicional, que es CNT. Y con CNT paso para acá, así, o paso al estado de emite, y esta le voy a poner la señal de emite, que va a estar en 1, y de este emite, ahora sí voy para acá. Entonces mi lógica de salida está un poco más sencilla que la que tenía hace rato, porque ya estoy quitando esa señal de multiplexión que hacía la asignación de reset en 1, y ahora solo controlo dos señales, reset en 1 todo el tiempo mientras el botón no esté presionado, y cuando está presionado esta se vuelve 0. Que después puedo aprovechar esa señal
que está ahí, esa señal en particular sirve porque indica, esta señal, además de indicar, de permitir que el flip-flop se actualice o tenga un valor inicial, además me dice en qué momento estoy ejecutando el algoritmo como tal, porque la señal de reset I solamente es 0 cuando estoy en la ejecución formalmente del algoritmo. Cuando terminé de ejecutar el algoritmo, que es hasta acá, la señal de reset I vuelve a 1. Entonces es una señal que indirectamente me está diciendo cuándo está trabajando mi máquina, y mientras trabaje mi máquina no puedo pedirle que haga otra vez la misma cosa. Entonces es una señal que me dice: ahorita puedes ocuparla, ahorita no puedes ocupar esta entidad o esta máquina que te permite quitarlos de bouncear o quitar los rebotes de la máquina. La unidad de datos con estas líneas entonces se vuelve también más sencilla, porque ahora mi unidad de datos es mi variable, mi flip-flop y de Q, su reset que está acá, su enable que está acá, el reloj que dijimos que es el mismo para todos, y de este va simplemente al incrementador más 1, y de este va para acá, que es lo que tenía hace rato. Sí. Y este lo pasaba a esa máquina a B, que compara A menor que B, y la salida, que es CND u OF, que le estoy llamando ahorita, es lo que va hacia la unidad de control. Entonces esta señal, como es la señal que controla al FFI, le llamo reset I. Esta señal que va a controlar la habilitación del flip-flop I, le llamo enable I. Y esta señal, digo que es esta condicional, entonces esta es CNT, que está acá. Entonces, como todo algoritmo es perfectible, y como este módulo que está acá es un módulo un poco incómodo en el sentido de que comparar si dos variables son iguales representa hacer la XOR de todos sus componentes, y luego de todos sus bits, y luego a todos esos bits juntarlos en una sola OR que haga todo. De las variables que son más fáciles o de las operaciones que son más fáciles de ejecutar es comparar si una variable es 0. Y comparar que una variable es 0 es muy fácil, porque si yo tengo A que está construida por 4 bits, 0, 0, 0, 0, entonces puedo utilizar una OR de 4, y la OR de 4 va a ser 0 si A es 0, y la OR de 4 va a ser 1 si alguno de sus bits es 1. Entonces, más que comparar si esto está aquí, podría comparar si el valor de I es 0, y en lugar de contar hacia arriba, cuento hacia abajo. Lo único que me importa es contabilizar, dejar pasar n ciclos. Entonces, igual que un ciclo for lo puedo empezar de abajo hacia arriba, o más fácil, de arriba hacia abajo, porque el elemento combinatorio que me dice si la variable es 0 es más sencillo que el elemento combinatorio que me dice si alcancé un tope, que es este. Entonces, en lugar de poner acá con esa lógica, en lugar de poner el reset I, en lugar de hacer que vaya a 0, lo que va a hacer el reset I es que vaya a la cuenta máxima. Y en lugar de tener un elemento que vaya sumando de 1 en 1, voy a poner un elemento que vaya decrementando de 1 en 1. Y esta variable, entonces, ya no se vuelve eso, sino se convierte en un solo OR de todos, y a esta variable le llamo Z, por 0. Entonces, aquí, a ver, Claro. Z
Z. Voy iterando sobre mi diseño. Tenía primero un datapad que ya hacía las cosas, entonces reviso cómo funcionan las variables y digo, ah, mira, esto puede funcionar mejor si lo cambio de esta manera, y otra vez a probar. ¿Qué es lo que complica aquí un poco? Pues que este valor que está acá, reset y, en lugar de tener, hacer el funcionamiento típico de un flip-flop, como lo que tenía acá, necesito un flip-flop que cargue una cuenta. Lo malo es que ya no puedo cambiar los tiempos si ya lo alambro de manera, en español se escucha mal, de manera dura, o sea, es un hardwire, porque ya no permito que cambien las cosas, así como está. Es un hardwire porque este elemento o esta simbiosis entre esta unidad y esta solamente va a permitir hacer cuentas o registrar cuentas del número máximo de cuentas que yo puse. Si quiero que se vuelva más versátil, entonces necesito darle elementos que le permitan esa flexibilidad a las máquinas, que es, en lugar de cargar una cuenta específica, cargar varios tipos de cuentas. Pero básicamente aquí ya está, y entonces yo puedo checar mi diagrama de tiempos y hacer otra vez mi simulación de los tiempos y ver, ah, mire, ya está, el i se va a almacenar con un valor, por ejemplo, ahorita de 3, o de 2, de 3, de 2, mejor para hacer que sea en 2 ciclos. Entonces, esta va a actualizar el valor de i en 2, luego va a venir el botón, lo que va a hacer, en lugar de incrementa, solo por salud mental, ahora se va a llamar decrementa, y entonces, aquí tenía 2, ahora tengo 1, dejo pasar el tiempo, es 0, no es 0, entonces vuelves a decrementar. Ahora, a 1 le resto 1, es 0, entonces pregunta, ¿es 0? Sí, entonces como ya dice que es 0, que está acá dice, ahora emite el botón y te regresas a esperar. Y entonces la máquina funcionará, y este botón que está acá o esta señal que está aquí de reset y me dice, si esta señal de reset y está en 0, pues significa que tu máquina está funcionando. Tu máquina está haciendo el trabajo, entonces no molestes a tu máquina mientras esta está funcionando, porque no está hábil para hacer el proceso que tú quieres. Y te sirve además como bandera de la máquina que está ahí. ¿Dudas? Claro. Digo, estaba pensando del cargado del valor,